algo que tiene todas las características de los, de los puntos que la ciencia estudia y sobre la cual puede llegar a conclusiones fiables. Efectivamente, la teoría de la relatividad general que él creó fue, por decirlo así, la primera teoría científica que nos permite hablar del universo como un todo y discutir acerca de las leyes y de su evolución. Por cierto que, aunque obviamente Albert Einstein no era cristiano, más bien lo podríamos calificar religiosamente como un panteísta, él no estaba de ninguna manera en la idea de que su teoría alentase la noción de creación o de origen del universo. Sin embargo, y de hecho hizo unas trampas con sus propias ecuaciones, las ecuaciones de la relatividad general, para mostrar un universo siempre igual, siempre estable, un universo eterno en último término, un universo como el de Laplace, por entendernos, un universo donde todo es necesidad, donde no hay ningún espacio a la libertad. Pero los matemáticos empezaron a estudiar su teoría y dijeron, no, de estas ecuaciones tuyas las soluciones no son las estables, las soluciones son las inestables. Es decir, lo más coherente con tu teoría no es un universo que se está quieto, que está siempre igual, sino un universo que está en expansión, que se está ampliando. Y uno de los grandes matemáticos que hicieron este trabajo es el que aparece junto a él, es un sacerdote belga, Georges Lemaitre, que fue uno de los primeros en decir, esta teoría más bien nos dice la idea de que el universo está en evolución y está en expansión. Entonces hay una anécdota muy curiosa y muy peculiar donde Lemaitre va a ver a Einstein, esto es en el año 1928 más o menos, le enseña, mire usted, estas ecuaciones son mejores, van mejor con su teoría que las otras. Y entonces la reacción, también hablando en francés, que era como se entendían los dos, la reacción de Einstein a ver las ecuaciones que le planteaba Lemaitre fue la siguiente, dice, no, pásela, ça rappelle trop la creación. Por favor, esto no, esto recuerda demasiado la creación. Bueno, pues efectivamente hubo una enorme oposición un poco a la idea del modelo de lo que hoy llamamos el Big Bang, que es, como saben ustedes, fue una designación despectiva por parte de un astrofísico hostil, pero los hechos son obstinados, ¿no? Y cuando se estudió más a fondo el problema y se desarrolló matemáticamente más la teoría y sobre todo se hicieron una serie de observaciones, se llegó a la conclusión que hoy en día asume el 95% de la comunidad científica de que el universo realmente ha tenido una historia, ha tenido una gran expansión y que son muy oscuros las cosas que hubo antes de esa gran expansión, antes de ese Big Bang, si es que lo hubo. Entonces, obviamente, no es que esto, de alguna manera, presente un alegato directamente, decir, la expansión es la creación cristiana. De hecho, el Papa Pío XII lanzó en los años 50 un manifiesto casi un poco entusiástico, de decir que con la gran explosión prácticamente estamos como tocando la creación. Y se cuenta que el señor Lemaitre, que era entonces profesor de la Universidad de Lovaina, rápidamente tomó un avión, se fue a Roma y le dijo, por favor, Santidad, no diga usted que la gran creación, que la gran explosión es la creación cristiana. Porque la ciencia no es definitiva, podemos cambiar nuestras ecuaciones, podemos ver que hay otra solución distinta. Y entonces hay una lección de humildad muy bonita, ¿no? Pío XII asumió la idea, se cayó y dijo, bueno, simplemente la ciencia actual nos describe el universo como algo que tiene una transparencia que nosotros podemos ir conociendo y este conocimiento nos dice que la naturaleza no es un entorno completamente opaco, es algo que en cierto modo está al alcance por lo menos de nuestro conocimiento. Y con eso, por supuesto, Lemaitre sí que estaba absolutamente de acuerdo. Entonces se puede decir que con la teoría de la relatividad general nace la cosmología y con la cosmología, por decirlo así, empezamos a escapar de esos impases modernos, de esa idea de que sobre el universo no se puede sacar nada, ninguna conclusión y mucho menos una conclusión teológica. Bien, aquí tienen un ejemplo de cómo ese debate se está actualizando, curiosamente, más que en el ámbito continental, donde todavía seguimos mucho bajo la influencia de Kant. Sin embargo, en Estados Unidos y en Inglaterra especialmente, hay una gran cantidad de filósofos y de científicos que han tratado de sacar consecuencias teológicas de todos estos descubrimientos que está haciendo la ciencia contemporánea. Hay una antología que yo les recomiendo vivamente si tienen curiosidad por este asunto, que es la que ha editado Francisco José Soler Gil, es un libro editado en la BAC y se titula Dios y las cosmologías modernas. Allí aparecen por lo menos 15 autores, pero pasarían del centenar,
que ilustran ese debate verdaderamente apasionante, contemporáneo, acerca de, bueno, qué es lo que podemos sacar de nuestra lectura acerca del universo, si el universo es algo que está creado por un ser poderoso, un ser sabio y un ser que de alguna manera tiene o no tiene en cuenta al hombre. Voy a ponerles simplemente un par de ejemplos de estos debates y ya terminaré. Uno quizá de los más llamativos episodios ha sido el de este señor que aparece en la fotografía, Anthony Flew, que no es una persona cualquiera, es un filósofo de gran prestigio que sobre todo en los debates teológicos que ha habido en la segunda mitad del siglo XX en Inglaterra y Estados Unidos era, por decirlo así, la persona más prestigiosa del bando ateo. Es decir, ha habido una discusión muy grande, no religiosa, no sobre la fe, sino puramente sobre evidencias racionales, donde unos estaban a favor de tesis teístas, de tesis de que hay un Dios personal detrás del universo, y otros más bien diciendo que no, que detrás del universo no hay nada, o en todo caso podríamos considerar que el universo mismo tiene algunos aspectos divinos, ¿no? Flew era el más prestigioso representante del bando ateo. Y es una cosa realmente curiosa, y es que hubo un congreso en Estados Unidos en el año 2006 donde se quiso hacer como una especie de careo y, digamos, que invitaron al más importante representante del bando, digamos, pro Dios, por decirlo así, y el más importante representante del bando anti-Dios. Y en ese evento, tal como lo cuenta el propio Flew en un libro que escribió después, su afirmación es lo siguiente. Para sorpresa de todos los interesados, anuncié al comienzo de su conferencia que ahora aceptaba la existencia de Dios. Lo que podía haber sido un intenso entrechocar de opiniones contrapuestas terminó como una exploración conjunta de los desarrollos de la ciencia moderna que parecían apuntar a una inteligencia más alta. En el vídeo del simposio, el anunciante sugirió que de todos los grandes descubrimientos de la ciencia moderna, el mayor era Dios. Esa especie de cambio, de giro radical, lo explicó después en este libro, que apareció 2 años después, en 2007, Anthony Flew, Dios existe. Una cosa importante que les quiero subrayar es que él dice, esto no es una conversión religiosa. No es que yo haya sido como San Pablo, que me haya caído de mi caballo. Yo, de hecho, sigo siendo agnóstico, no sé, pero... dice, yo me propuse muy seriamente cuando empecé a trabajar estos temas de, digamos, admitir la evidencia más grande, independientemente de cuáles fueran mis preferencias personales, y después de 40 años de estudiar el asunto, he llegado a la conclusión de que los argumentos en pro de la existencia de un Dios personal detrás de la maquinaria del universo son mucho más consistentes y mucho más sólidos que los argumentos en contra. Y fundamentalmente él apelaba sobre todo a evidencias de tipo cosmológico como las que le habían acabado de convencer. Había argumentos filosóficos, pero eran todavía casi como los más decisivos, los últimos que acabaron de inclinar la balanza. Claro, a este hombre se le acusó de que chocheaba, de que había sido comprado. Fue una cosa verdaderamente penosa toda la polémica que hubo en Internet y en todos los foros todavía no se ha apagado, pero este hombre hasta su muerte murió en 2011. De hecho, él no se convirtió religiosamente, pero dijo que él, por pura honradez intelectual, tenía que asumir lo que, según él, era la evidencia mejor encontrada a lo largo de su vida. Y otro escándalo que está todavía como mucho más reciente es el de este libro, Mind and Cosmos, de Thomas Nagel, también uno de los grandes filósofos contemporáneos norteamericanos, que él directamente dice, yo soy ateo y sigo siendo ateo. Pero en este libro, Mind and Cosmos, lo que podemos traducir como espíritu o mente y cosmos, dice, por muchas vueltas que le den, todo lo que está diciendo, sobre todo el bando ateo más, por decirlo así, más agresivo, que es un poco el que todavía viene de Darwin, por eso dice, el subtítulo de este libro es ¿por qué el materialismo neodarwinista es muy probablemente falso? Y esto, curiosamente, que alguien que no tiene ningún interés teológico, porque él dice que él sigue siendo ateo y es más, cree que los ateos tienen que buscar otros argumentos mejores, porque dicen simplemente la mente no sale por la explicación que da la biología darwinista. La mente no sale tampoco por todos los intentos que están haciendo desde neurociencias de dar una explicación de mente en términos de, digamos, de actividad neuronal, de los intercambios de flujo eléctrico-químico entre las neuronas. Y definitivamente el universo está demasiado bien hecho para que alguien sostenga
con seriedad, que si conoce todos los argumentos, primero que el universo es una cosa anónima, como pretendía Laplace, o una cosa puramente casual, como pretende Monod, o una cosa de la cual no podemos decir nada, como pretende Kant. El universo es una cosa bastante bien hecha y está bastante bien hecha de alguna manera para ser el hogar de vida inteligente. La vida inteligente no está aquí por casualidad. En cierto modo, el universo ha sido hecho para que la vida inteligente pudiera nacer dentro de él. Y eso se presenta como una evidencia, no por decirlo así, de una corazonada, una revelación de lo alto, sino algo que después de pesar y sopesar todos los argumentos, de llevar hasta el término las discusiones, pues parece como la más plausible y la más, por decirlo así, simplemente la objetivamente preferible. Entonces, con esto les quiero decir que el debate está sobre la mesa, la cuestión no está resuelta ni mucho menos, ¿no? Realmente no hay más que ver un poco las recensiones de los últimos meses de entrevistas como New York Times o cosas similares para ver hasta qué punto la situación está caliente, ¿no? Pero yo diría que para un creyente y simplemente para alguien que tenga una curiosidad filosófica, científica, acerca de qué universo vivimos y qué lugar ocupamos dentro de él, la situación yo diría que es francamente apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Arana, por esta conferencia tan brillante y tan clara para todos los que estamos aquí presentes. Como tenemos tiempo, vamos a dar paso a las preguntas o posibles aclaraciones. Puede levantar la mano y se ponen en pie para que se les oiga mejor. Sí. Profesor, ¿usted cómo explicaría a una criatura de 8 años la creación del cosmos? Él pregunta, se está preparando para la comunión, pero tiene sus dudas y a mí también me asiste. Lógicamente, yo quisiera darle una explicación lo suficientemente plausible y ya que estoy aquí, quiero aprovechar su opinión, conocer su opinión. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, yo en este sentido voy a citar a mi esposa, a mi mujer, que es la que a mí me da el argumento más convincente, por lo menos el que me parece más irrefutable, ¿no? Ella, cada vez que vamos al aeropuerto a tomar el avión y ve el avión y estamos subiendo a la escalera del avión, dice, yo creo en Dios. Es decir, que esto se levante, que una cosa como esta pueda ir por el aire, yo no me lo explico, sino más que si este universo está hecho de tal manera que cosas tan increíbles como estas sucedan, ¿no? Entonces, o sea, yo realmente creo que hay una especie como de teísmo, yo diría, original, ¿no? El teísmo original es que una persona sin prejuicios, una persona que abre los ojos una noche estrellada, no tiene más remedio que inclinarse. O sea, eso mueve a conversión religiosa, ¿no? Esto, curiosamente, el filósofo Kant, a pesar de que me he metido un poco con él por su digamos, deshabilitar la noción de universo, también es autor de una obra de una frase muy clave, que está al final de la crítica de la razón práctica, donde dice, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mi corazón son los dos testimonios que de alguna manera certifican mi dignidad como ser que de alguna manera está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo diría que, digamos, para un chaval de 8 años, demostrarle la esencia de Dios no hay como apagar la televisión y salir a pasear por el campo una noche, ¿no? Y subir a una montaña y ver un poco cómo es la creación. Entonces yo creo esa especie de volver a mirar la naturaleza como es en sí misma. Y esto no puede decir, esto es para gente ingenua de 8 años. Bueno, Science Age, que fue probablemente el mejor astrónomo de observación que ha habido en toda la segunda mitad del siglo XX, discípulo favorito de Hubble, que descubrió la expansión del universo, llegado a los 70 años se convirtió y dijo, es que después de estar todo el año, toda mi vida observando el universo, nadie me va a convencer de que esto ha ocurrido sin más ni más, ¿no? O sea, esa especie como decir, o sea, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿A quién hay que demostrar qué cosa? Obviamente el hombre de fe no necesita, como dice aquí un poco sarcásticamente Pascal, no necesita empezar a estudiar el curso de la Luna y de los planetas para certificar algo que él sabe perfectamente bien. El problema es que nosotros ya vivimos en una sociedad donde tenemos como una especie como de cultura, de bombardeo, que ya viene de siglos, de que eso no preguntes eso, no preguntes eso, eso no se pregunta, ¿no? Entonces, lo que dice, sí señor, sí sé que se pregunta, ¿no? El niño es el que pregunta, el que dice el rey va desnudo. Es decir, ¿por qué estamos aquí?
Y cuando te empiezan a decir las magnitudes que tiene el universo, y los miles de millones de años luz, y las toneladas y toneladas de materia que hay desperdigada por el espacio-tiempo, y cómo eso gira, y cómo eso se concentra, y cómo eso va generando todos los conjuntos de átomos, y cómo eso se va después reuniendo y se van formando las macromoléculas. Si alguien después todavía necesita que alguien le saque de alguna manera la conclusión teológica, francamente es una persona que creo que nunca jamás entenderá un chiste, porque eso es un implícito tan claro y tan evidente que, insisto, lo que hay que hacer es quitar prejuicios y volver a recobrar un poco esa inocencia original, que es curiosamente la más certera, según... esto también lo decía Tomás de Aquino, ¿no? Un poco de ciencia aleja de Dios, un mucho de ciencia acerca de nuevo a Él. Entonces, quizá la humanidad estamos en este quicio, ¿no? Hemos tenido un poco de ciencia durante los siglos XVII, XVIII y XIX, y eso nos alejó de Dios. Actualmente, curiosamente, los que tienen una visión científica más desarrollada se empiezan a plantear estas cuestiones teológicas, y con razón, ¿no? Entonces, quizá también es un poco el momento en que los creyentes dejemos de tener miedo a estas cuestiones y agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y en ese sentido, la iniciativa que ha tenido la Facultad Teológica del Norte de España me parece que es de absoluta... Pero bueno, también esto, y perdón que ya me estoy extendiendo, es una cosa verdaderamente curiosa, que si uno va al mercado editorial norteamericano o inglés, uno se da cuenta que más o menos diría que mitad y mitad se reparten los autores de libros de divulgación científica entre autores teístas y autores agnósticos o ateos. Pero cuando uno va al mercado español, el 95% son lecturas ateas. ¿Qué pasa? Simplemente que las obras de autores agnósticos ateos se traducen en español y las otras no se traducen en español. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las personas creyentes no compran libros de divulgación científica. La divulgación científica sigue siendo un género donde buscan, por decirlo así, amparo los espíritus, por decirlo así, que han perdido la referencia teológica. Y aquí es donde yo lo enlazaría con la pregunta con la primera lección, ¿no? O sea, no creo que para los creyentes la demostración cosmológica de Dios sea una necesidad, es francamente un deber. Es algo que deberíamos hacer en apoyo del resto de la humanidad. Sí, profesor Juan. Me gustaría que precisara qué entiende usted por cosmología hoy. ¿Qué se entiende hoy por cosmología? Sí. Y si puede hacer una valoración de los que hacen cosmología y dicen que no lo son, especialmente Stephen Hawking y su gran diseño, sus pretensiones cosmológicas, y quien pasa de la cosmología, como es Richard Dawkins en muchos de sus libros. Sí. Y en segundo lugar, el libro que nos ha citado de Francisco Soler Gil hablaba de Dios o la materia. Sí. Entonces, igual el problema hoy no lo tenemos con Dios, sino con la materia y qué es la materia. Entonces, si nos puede precisar también esto de Dios y la materia, ¿qué se entiende por la materia desde todo lo que sabemos y desde, bueno, pues toda la gran reflexión? Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas y que además le agradezco muy particularmente porque me permiten aclarar un par de cosas que quizá he dejado en la oscuridad, ¿no? Bueno, la cosmología es una ciencia que se diferencia de la astrofísica en el siguiente sentido. La astrofísica estudia aspectos, por decirlo así, que la física, la química, la astronomía nos enseñan acerca del universo, cómo, por decirlo así, se forman las galaxias, cómo se forman las estrellas, cómo evolucionan los planetas, cuál es un poco la dinámica de... Entonces, por decirlo así, su característica es que no estudian todo el universo, sino una parte del universo, una parte más o menos grande del universo, pero no todo el universo. Mientras que la cosmología es la ciencia que se enfrenta al universo como un todo. Y por lo tanto ya se plantea problemas, por decirlo así, de índole más global, por ejemplo, universo o multiverso. ¿Hay un solo universo o hay muchos? ¿Hay conexión entre los muchos universos en el caso de que haya muchos o están completamente descoordinados? ¿Cuál va a ser la evolución a largo plazo del universo? Expansión indefinida, se parará un momento la expansión, volverá a producirse la contracción. ¿Qué ocurre en el origen? ¿Gran explosión? ¿Hay algo antes de la gran explosión o no hay nada? Y si no hay nada, ¿cómo es los momentos absolutamente iniciales? Ese tipo de cuestiones son los que estudian los cosmólogos. Insisto que es una ciencia, digamos, que goza de buena salud, a pesar de que muchos astrónomos y muchos astrofísicos la consideran como demasiado especulativa, como demasiado, por decirlo así, ambiciosa. Pero indudablemente es la cosmología lo que plantea de alguna manera alternativas teológicamente más significativas.
Ahora bien, digamos, desde el punto de vista teológico, lo que parece últimamente como más interesante, más polémico y más, en ese sentido, prometedor, no es tanto el tema de las dimensiones del universo, si es infinito, si es eterno, si ha surgido en un momento determinado y cuál va a ser su evolución futura, sino fundamentalmente su constitución legal. Es decir, cuáles son las leyes que presiden el despliegue del universo, incluso el despliegue de los multiversos en el caso de que admitamos no solamente este universo, sino otra serie de universos que tendrían sus propias características. ¿Y por qué esas leyes y no otras leyes? Y cómo esas leyes de alguna manera han venido a ser si eran las únicas leyes posibles. Después, dentro de esas leyes aparecen una serie de constantes, de parámetros. ¿Por qué esos parámetros y no otros? Entonces hay una cuestión clave que es la cuestión del ajuste fino, y es que cada vez que se estudia más, se llega más claramente a la convicción de que este universo está bien ajustado. Por decirlo así, tiene unas leyes que son de los infinitos conjuntos de leyes que nos podríamos imaginar, solamente unas pocas son compatibles con un universo donde la vida y la vida inteligente es posible. Entonces, nuestro universo en ese sentido no es nada casual. Y eso pasa con las leyes y pasa también con el tema de las constantes. Entonces, para evitar esa conclusión casi teológica, y por lo menos restablece toda la noción de la finalidad dentro del universo, se ha acudido precisamente a la hipótesis del multiverso. Y esta es una polémica que está enormemente viva y precisamente en libros como los que he citado, pues es donde uno puede ver, bueno, esto no se lo puedo resumir ni en una hora ni en un curso de una semana, ¿no? Pero es una temática realmente interesantísima sobre la cual yo particularmente lo paso estupendamente bien leyendo lo que hay y tratando de reflexionar algo al respecto. Respecto a lo que me ha preguntado antes, es que en esa diapositiva aparecían dos libros, uno que es el único que he comentado, que es una antología de textos, de traducción de textos anglosajones, que es Dios y las cosmologías modernas, pero el que está a la derecha es un libro de polémica, porque me parece que es un ejemplo de algo que es muy frecuente en el ámbito anglosajón, pero muy poco frecuente en el ámbito español. Y es que se pongan a hablar juntos, digamos, filósofos, porque es obviamente un diálogo filosófico, ateos y teístas, tratando simplemente de exponer los mejores argumentos y ver hasta qué punto uno puede convencerse uno a otro, sobre todo cuando uno ya ha pasado, digamos, la primera juventud es realmente difícil, a no ser que intervengan otros factores, ¿no? Pero sí que creo que la discusión racional es posible. Entonces, estos dos autores, Francisco Soler Gil es obviamente teísta, en cambio, Martín López Corredoira, al cual conozco bien, puesto que he dirigido su tesis doctoral y tengo una gran amistad con él, es un científico del Instituto Astrofísico de Canarias completamente ateo, pero una persona que tiene una búsqueda de verdad honrada. Entonces, en ese libro realmente se dicen absolutamente todo lo que se pueden decir dos personas, conservando la educación y las buenas maneras, y tratando simplemente de buscar argumentos y no argumentos ad hominem, no simplemente argumentos retóricos, ¿no? Entonces, simplemente ahí tendrá uno expuesto todo lo que dice el bando teísta, todo lo que dice o puede decir el bando ateo, y tratar simplemente de ver qué razones nos parecen mejores. Me pidieron a mí que hiciese el prólogo del libro, y obviamente pienso que el partido lo gana Soler por goleada, pero bueno, eso es mi propia opinión, ¿no? Y entonces lo interesante es que este debate nos está llamando a todos, ¿no? Bueno, este tipo de libros y este tipo de debates, insisto, en Estados Unidos e Inglaterra son el pan nuestro de cada día. Fliu habla y dice que hubo, digamos, auténticas olimpiadas, dice en Dallas, que hubo 15.000 personas presenciando un debate entre un ateo y un teísta, ¿no? Y además con buenas maneras, ¿no? No se trata de decir con muchas mejores maneras con las que se juegan los partidos de fútbol. Simplemente hay gente porque, independientemente de que sea creyente o que no lo sea, son personas racionales y piensan que su fe o su no fe tiene que ser ilustrada y tiene que ser explayada y que si tenemos una razón probablemente es para ejercerla y ejercerla hasta sus últimas consecuencias. A mí me parece que esto es un ejemplo realmente muy bonito y ojalá el ejemplo cunda. Sobre esta cuestión, mientras se hace una pregunta, del hombre centro del universo se podría emplear, aunque has hecho una definición muy bonita antes sobre la periferia del mundo y que estaría lo divino y en el centro del sumidero, que sería el infierno, ¿cómo podríamos entender o reorientar esta hoy para seguir afirmando que el hombre es el centro del universo, ¿no? Si realmente ante esta magnitud del universo, hemos hablado del universo macro, pero si nos metemos en el microuniverso también es apasionante, ¿no? Claro, sí. ¿Hasta qué punto dentro de ese macro y microuniverso fascinante podemos seguir afirmando esa
con absolutez esa centralidad del hombre. Claro, es que esa idea de las revoluciones copernicanas y de que el hombre se ha ido arrojando al hombre de los puestos centrales y que en realidad ese prejuicio viene de Sigmund Freud, ¿no? Freud tiene un libro que es la Introducción al psicoanálisis, que es unas conferencias que dictó en Viena a finales de la Primera Guerra Mundial, hacia 1917 por ahí, donde dice, en el prólogo, que después de esas lecciones, las reuniones, el libro de Introducción al psicoanálisis, y dice, hay tres, digamos, golpes que la ciencia ha dado a la, digamos, altanería y a la soberbia humana. La primera la dio Copérnico al quitar a la Tierra, es decir, nuestro planeta, del centro del universo. Y dice, el segundo gran golpe lo dio Darwin al quitar al centro de la creación, al centro de la vida, al hombre, ¿no? El hombre ya no es, por decirlo así, el producto estrella de la evolución biológica, sino que es una especie de mono un poco extraño, ¿no? Y cosas similares. Y dice, y el tercero, obviamente, se lo voy a dar yo. Cuando ustedes aprendan a través de mi libro que ni siquiera el hombre es dueño de su propia casa, es decir, que ni siquiera la mente es algo de la cual el hombre sea el protagonista, ¿no? Sino que más bien son unas pulsiones del inconsciente, que son, en último término, biológicas, las que... Entonces, esta es un poco la frase que ha hecho tanta fortuna y que tantas veces se repite, ¿no? Entonces, obviamente, ahí estaba completamente equivocado Freud en el sentido de que nunca jamás fue un tema de altanería o de soberbia lo que hizo pensar que el hombre estaba en el centro del universo, sino, insisto, el centro del universo porque el centro del universo es el sumidero del universo. Más bien era una especie como de ejemplo de autoflagelación, de autohumillación del hombre, de decir, hay que ver que estamos en el lugar más bajo y más alejado de la divinidad. Con lo cual se puede decir que en el fondo el propio Freud, cuando sigue, por decirlo así, esa ración de humildad, en el fondo estaba siendo fiel a la tradición típica de la ascética cristiana, es decir, que prácticamente era como un capítulo suplementario de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, donde una y otra vez se insiste en la bajeza del hombre y en su condición verdaderamente no central en el universo, ¿no? Entonces, eso sería, por decirlo así, un error tremendamente de bulto que se produce en la historia, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que me preguntaba, que era un poco qué es lo que podríamos decir sobre este aspecto, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en los años 60 se puso muy de moda Teilhard de Chardin, y Teilhard de Chardin en la evolución, en el fenómeno humano decía, el hombre no es que sea el centro, el hombre, decía, es la punta de flecha del universo. O sea, es la vanguardia, es lo último, es lo más. Entonces, bueno, no digo que esa metáfora de Teilhard de Chardin, o sea, quiere decir que hay lugares mucho más interesantes que el centro, ¿no? El centro, en cierto modo, a mí me resulta el ombligo, el centro de gravedad, sitios realmente poco interesantes, donde no pasan cosas realmente que resulten apasionantes, ¿no? Mientras que la periferia, la vanguardia, el frente de avance, y obviamente yo creo que el lugar del hombre está claramente ahí. Pero donde se plantea la discusión actual es la siguiente, es decir, es verdad que la vida humana, la vida del planeta Tierra, la historia del hombre es prácticamente un infinitésimo en comparación con la inmensidad grandiosa del universo que hasta ahora hemos descubierto. Y en ese sentido, la frase de Pascal, que por cierto no se la asume él mismo, sino más bien está hablando en nombre de esta persona un poco, por decirlo así, que ha perdido la referencia teológica, es lo que el autor hispanoamericano Octavio Paz decía, la angustia por el cielo deshabitado, ¿no? Un cielo que ya solamente tiene estrellas, porque ya no hay un Dios detrás de ellas, ¿no? Esa angustia realmente, pues si uno empieza a examinar un poco las dimensiones que tiene el universo espaciotemporales y las que tenemos nosotros como individuos y como colectivo, realmente es una cosa absolutamente minúscula y despreciable, ¿no? Pero después, si volvemos al tema este que al final le estaba comentando del ajuste fino, resulta dos cosas, ¿no? Hay muy pocos universos, o sea, pensando que si fuésemos Dios y tuviésemos la posibilidad de elegir qué tipo de universo vamos a crear, pues si lo